Lo dijo en la primera hora. Antes de hablar de la consulta, que creo que hay que hablar de la consulta. Ayer la señora ministra del Interior, ex ministra de Gobierno encargada del Interior, ahora ministra y titular del Interior, se manda una nueva declaración. No es la primera vez que lamentablemente la ministra Palencia comete errores de este calibre. Pero ayer, lo de ayer me parece que es la cereza del pastel de una serie de declaraciones completamente desatinadas. Nos habla de que la situación de seguridad ha mejorado en el Ecuador y que solamente hemos tenido 99 muertos en los últimos días. Escuchemos a la ministra. Póngame, por favor, Diego y Roberto Carlos. El tema de seguridad ha mejorado tanto que esta semana que concluyó tuvimos solo en relación a otras semanas 99 muertos, que sigue siendo mucho, obviamente, pero vamos bajando esa pendiente. Además, con respecto al mismo periodo contado hacia atrás a partir del decreto de emergencia que nos marcó un antes y un después en la historia de la persecución en seguridad en materia penal, con el primer estado de excepción, decreto 110, decreto 111 luego, nosotros tenemos una reducción probada de 27% en muertes violentas. Estamos trabajando también con el FICE articuladamente para reducir otros delitos, principalmente delitos que no son fáciles por la huella que dejan, que son los delitos extorsivos. Dice la ministra, solo 99. No solamente es que lo dice, sino cómo lo dice. Y sé que hay personas que conocen de los temas de la comunicación. Le vi por ahí conectada a la académica Andrea Velázquez Benavides desde Loja, que conoce de comunicación. Sé que hay otros comunicadores políticos y estrategas que escuchan este espacio. No solamente es que lo digas, sino cómo lo digas. Y como lo dijo la ministra, parece que son 99 nomás. Sí, se ha bajado, son 99 nomás. Y esto ha generado evidentemente críticas. Algunos tweets que encontré ayer de Carolina Ávila Nieto, que ya misma estará con nosotros, académica investigadora cuencana. Hay tantas formas de mostrar solidaridad y empatía con un pueblo que sufre por sus muertos. Dele ese dato, el dato que acaba de decir Mónica Palencia, que lo acabamos de escuchar. El dato que acaba de decir Mónica Palencia, dígaselo a los familiares de Jorge Maldonado, el asesinado alcalde de Portobelo, de José Sánchez, el asesinado alcalde de Ponce Enríquez, de Brigitte García, la asesinada alcaldesa de San Vicente, de Damián Parrales, el asesinado director de la cárcel del Rodeo de Portoviejo. Asesinatos de las últimas semanas. El politólogo Bernardo Gortaire Morejón, solo, entre comillas, 99 muertos en esta semana. 2 alcaldes y un director de una cárcel. Producción totalmente entorpecida, Ecuador humillada ante el mundo. Pero ganaron la consulta. Y ahora tendrán que ser tramitar en el legislativo y cuyos resultados no pueden ni siquiera evaluarse. Y añadía Bernardo en otro tuit, una de las cosas que me alejan de la política es el esquema de mentir para mostrar resultados. Cualquier persona decente, lejos del poder, no hablaría de forma positiva de este doloroso proceso. Y esto pasa cuando la política se la lee en términos numéricos y no humanos. Lo que dice Bernardo es absolutamente real. Este país que ha perdido la empatía, que ha perdido la solidaridad, no todos, por cierto, pero sí estoy convencido, me van a disculpar, yo no generalizo, pero yo sí siento que una buena parte del país ha perdido eso. Si existimos en la mitad, quienes todavía nos escandalizamos, nos espeluznamos frente a este tipo de declaraciones, frente a la muerte, frente al dolor, frente a los sicariatos, frente a los secuestros extorsivos, que nos espeluznamos al conocer un hallazgo de una camioneta en Quito con cuerpos desmembrados. Sí, sí existimos, todavía quedamos. Pero también estoy convencido que hay una buena parte de la población que esto lo ha normalizado, que le da lo mismo. Sí, 99 muertos, sí, y una de esas es la señora ministra del Interior. Acá Hugo Mejía me recuerda, el chofer asesinado del bus, ¿se acuerdan? Chofer presuntamente asesinado, a ver, chofer asesinado, para estructurar bien la oración, chofer asesinado presuntamente por un adolescente de 14 años.
que tiene que responder ante la ley, por supuesto. Que la ley tiene que ser rigurosa y la justicia tiene que ser muy rigurosa con esta adolescente, sin lugar a dudas. Pero también analicemos las causas, no solamente las consecuencias. Aquí no se analiza la causalidad, aquí se analiza solamente la reacción, porque somos reactivos. Y para la sociedad, este chico de 14 años hay que colgarlo de los pulgares sin entender tal vez por qué optó, por qué eligió por ser parte del crimen organizado. Optó por ser parte del crimen organizado, hay que sancionarlo. Pero por favor, sin duda. Pero el debate no solamente tiene que quedarse en la sanción, sino también en la prevención y en las causas que provocaron que este adolescente, en lugar de estar en el colegio estudiando, esté en las calles asaltando e incluso asesinando personas. Pero aquí lo reducen a solo 99 muertos. Ministra, por favor, yo sé que no les gusta la crítica a algunos funcionarios, pero yo creo que no solamente hay que ser, sino hay que parecer. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la solidaridad? Ustedes, autoridades, han eludido pronunciarse, o mejor dicho, se han pronunciado sobre ciertos casos, sobre ciertos crímenes, pero no sobre todos los crímenes. Y lo minimizan de esta manera porque yo siento que eso termina siendo una minimización, como dice Daniel Montalvo. Reducen a datos numéricos sin sentido. La preparación de mensajes exclusivamente desde la potenciación de resultados es un error cuando se topan temas tan sensibles. Tal vez si me dices, se redujeron de 1,000 a 99, pero hay maneras de decirlo. No de esa forma. O sea, entusiasta, ¿no? Ha mejorado la seguridad. Hoy tenemos solo 99, por el amor de Dios. ¿De qué estamos hablando? Me dice mi doctor Andrea Velázquez, yo sabía que me estaba escuchando. Ni 5 doctorados, dice. Andrea Velázquez Benavides es doctora. Académica, muy rigurosa además y una estudiosa de la materia. Ni 5 doctorados me alcanzarán para entender estrategia de comunicación del gobierno. No manejan línea ni mensajes claves y algunas cosas les funcionan. ¿Quién entiende eso? ¿Quién lo comprende? Me dice Edwin Cobo, los muertos ayer en la Simón Bolívar al norte. Imágenes crudas y macabras que hemos visto. Le faltó decir a la ministra, me dicen por acá, don Luis me dice, solo le faltó un hito para ser 100. Pero Omar dice, cada vida es importante. Pero para la ministra, en esa declaración terminan siendo solamente números. Solo números. Además, vean, quiero que se entienda lo que voy a decir. Cada vida, como dice Yomar, es importante. Pero está claro que hay casos en los cuales se genera una mayor conmoción nacional. El asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta. El asesinato de Fernando Villavicencio Valencia, candidato presidencial. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García. El asesinato del alcalde de Portobelo. El asesinato del alcalde de Ponce Enríquez. El asesinato del director de la cárcel del Rodeo. Esos casos generan todavía más conmoción. El atentado contra Luis Chonillo, alcalde de Durán. Yo me quedé impresionado cuando tuvo la gentileza de aceptar una entrevista y visitarnos acá en nuestro espacio, con un fortísimo contingente de seguridad tratando de precautelar su vida. El atentado en contra de Javier Pincay, hoy alcalde de Portoviejo, cuando en diciembre del 2022 era candidato a alcalde, que salvó la vida de milagro. Y así, concejales de Durán, de Yaguache, asesinados. Sí, cada vida cuenta sin lugar a dudas. Pero hay crímenes que generan más conmoción a nivel nacional. Y eso deberían entender las autoridades y dejar de lado la fría estadística y matizar con un poquito más de empatía, vean. Un poquito más de empatía. Porque al final del día, en esas vocerías son las que terminan marcando y dejando en el país el entendimiento de cuál es el derrotero del gobierno sobre estos temas. Y si esta declaración impresiona, a mí realmente me ha impresionado, me ha indignado. Yo respeto profundamente a las autoridades, no conozco a Mónica Palencia, no he tenido la oportunidad de entrevistarla, no hemos invitado en varias ocasiones y no nos ha aceptado entrevistas. Ojalá que en algún momento tengamos esa oportunidad de conversar con ella. Pero ministra Palencia,
no pierda la empatía. No pierda la empatía. Por favor, tengamos un entendimiento de que el país hoy está enfrentando una gravísima crisis de seguridad que no puede ser reducida a la fría estadística. Ese es un error. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Pero si de este error estamos hablando hoy en una vocería, vamos a pasar a otro error de otra vocería. La del señor viceministro de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, el doctor Esteban Torres Cobo. Esteban Torres Cobo, que ayer hace desde mi punto de vista una declaración insólita, tratándose de un personaje que primero es abogado, es un hombre formado en el derecho, un hombre que tiene una gran formación académica e intelectual, tiene experiencia legislativa además, ha sido en 2 ocasiones legislador, en la primera como suplente reemplazando a su señor padre, Luis Fernando Torres, y en la segunda habiendo ganado la elección del año 2021. Entonces el hombre tiene una experiencia, el hombre fue parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, se supone que sabe de temas del derecho. Pero ayer en Ecuador TV ya anuncia a propósito de la detención de Colón Pico, que Colón Pico podría ser el primer resultado de la aplicación de la consulta popular del referéndum constitucional del domingo. Póngame por favor la declaración del doctor Esteban Torres Cobo. La información era falsa, que no estaba muerto, era una cortina de humo para desviar los procesos investigativos y afortunadamente el día de hoy ha sido ya recapturado. Esperemos que esté lo antes posible en la cárcel de máxima seguridad que se tiene ahora, que es La Roca, y que no solo cumpla su pena, sino que ya no se escape otra vez. Y de lo que se sabe, ¿tendría él quizás vínculos con narcotráfico y con envío de droga al exterior? Se lo pregunto por la pregunta de la extradición, valga la redundancia. De lo que se conoce, evidentemente está en la cúpula de una organización criminal que se dedica precisamente a este tipo de delitos transnacionales. ¿Y por qué no? Podría ser el primer caso en el que, si algún país lo requiere, de extradición a raíz de la pregunta de ayer. Y eso nos va a dar, como le digo, esa utilidad en lo que el gobierno buscaba inmediatamente en un tema fundamental. Una de las cosas que ustedes, mi audiencia, me han escuchado a mí en reiteradas ocasiones decir en este espacio es que cerremos la puerta a la venta de humo. Lo que ha hecho el señor viceministro de Gobernabilidad es vender humo a partir de una declaración citando la localización y captura de un delincuente, del señor Colón Pico. Y ha señalado que este podría ser el primer caso de extradición. Y ahí vamos a profundizar un poco en lo que nos deja la consulta popular, porque ni la extradición, ni la presencia de los militares en las calles, ni el aumento de las penas, ni la tipificación del delito de tenencia de armas que pertenecen a policías y a militares, ni la extinción de dominio. Una vez que proclamen los resultados en el Consejo Nacional Electoral, eso no va a entrar en vigencia. No le mintamos al país y hablemosle al país con la verdad. Recién se ha dado el primer paso de un proceso que no será corto, ¿ya? Será de mediano plazo al menos, y que no será sencillo, porque todo esto tiene que ser instrumentado en la Asamblea Nacional. De las 9 preguntas en las cuales ganó el sí en el proceso electoral del domingo, quiero contarles, amigos y amigas, oyentes, internautas, de las 9 preguntas donde ganó el sí, en 8, la Asamblea Nacional tiene que aprobar reformas legales. Y si usted no tiene aprobada la reforma legal, no puede instrumentar en la práctica los cambios normativos. Póngame la papeleta para la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión digital, en Facebook y en YouTube. Vamos a recordar la papeleta. Ustedes recibieron esta papeleta el día domingo. Pues ahí tienen la primera parte que dice la reforma parcial a la Constitución, que es el tema de los militares en tareas complementarias de seguridad. Luego tiene las 4 preguntas de enmienda constitucional. De esas 4 preguntas ganaron 2. La de la extradición y la de las judicaturas especializadas. Ganó el no, en cambio, la del trabajo por horas y contrato a plazo fijo, es decir, la reforma laboral, y la del arbitraje. Y luego tenemos las preguntas, las 6 preguntas de consulta popular. ¿Están ahí? Sígale subiendo. Más abajo, en este modelo de papeleta, nos encontramos con los anexos de él. Ahí están, hay que decir. Detrás de la papeleta
Ustedes recibieron la papeleta. En la parte posterior estaba esto que estoy mostrando en la pantalla a la gente que me sigue en YouTube y en Facebook. Los anexos de la reforma parcial a la Constitución, de las 4 enmiendas constitucionales y de las preguntas de la consulta popular. Y ahí donde están los anexos es donde uno encuentra la explicación para que no se compre el humo que algunos nos están queriendo vender. Gracias, Roberto Carlos. Y vamos a desmenuzar esto con algunos maicitos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Uno por uno, porque aquí se habla con documentos y se habla con base en la realidad. Vamos con la primera. La reforma parcial a la Constitución. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reforzando parcialmente la Constitución? Esa pregunta es la que tuvo el mayor porcentaje, me parece que 72% tuvo esa pregunta, Belkis. Ha avanzado al 96% del escrutinio, tiene el 72%, la que tuvo el porcentaje más alto. Pero ahí mismo, si bien es cierto, ya está el texto constitucional. ¿Cuál fue el trámite? Esta no fue una propuesta de Daniel Noboa, esta fue una propuesta de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso presenta el proyecto de reformas a la Constitución en diciembre del 2022 a la Asamblea Nacional. Comienza el trámite, hubo el primer debate y luego vino la preparación del informe para el segundo debate. Lasso disolvió la Asamblea Nacional cuando estaba a puertas del segundo y definitivo debate. Se instala la nueva Asamblea en noviembre y en diciembre va al segundo debate y aprueba esta reforma parcial. Pero la Constitución dispone que, luego de que se apruebe una reforma parcial a la Constitución en la Asamblea, tiene que convocarse un referéndum ratificatorio, es decir, que los ecuatorianos refrendemos lo que hizo la Asamblea Nacional. Finalmente dijimos, sí, o sea, el texto constitucional ya está. Una vez que se proclamen los resultados definitivos, tiene que reformarse la Constitución en este punto, o sea, tiene que cambiar el texto constitucional. Pero el propio anexo señala que la Asamblea Nacional tendrá 200 días, es decir, 6 meses y medio más o menos, para establecer el marco normativo con el cual los militares podrán realizar el trabajo complementario. El contenido de esos límites y la forma de actuación le corresponderá desarrollar al legislativo. En este plazo, el Parlamento también deberá asignar al defensor del pueblo para que entregue informes de la labor que ejecutan los militares para evitar vulneraciones o que haya uso excesivo de la fuerza. Y también le corresponderá al CNE oficial, al registro oficial, para que se publique la modificación reformatoria del artículo 158 de la Constitución. O sea, una vez que se publique el cambio constitucional, no va a bastar, porque tiene que haber una ley que delimite y fije los parámetros para la aplicación de la presencia de los militares en tareas complementarias de seguridad ciudadana junto a la Policía Nacional sin necesidad del estado de excepción. Primera cosa. Vamos con las enmiendas. La extradición, lo que dijo el doctor Esteban Torres, que Colón Pico podría ser el primer extraditado. Bueno, el texto constitucional va a incorporar justamente un cambio para posibilitar la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución. ¿Cuál es la extradición que se aprobó? Si un ecuatoriano comete un delito en el exterior y está acá en el Ecuador y es requerido por la justicia de otro país, ¿ya? Es requerido por esa justicia, vamos a imaginarnos que Estados Unidos, el señor Colón Pico, poniendo el caso del señor Colón Pico, el señor Colón Pico cometió un delito en Estados Unidos y está acá en el Ecuador. Y la justicia de Estados Unidos inicia un procesamiento y necesita la presencia del señor Pico, puede pedir la extradición, señor Pico, al Estado ecuatoriano. Pero para aplicar esto no basta con la reforma parcial, con la modificación constitucional. Tiene que reformarse la ley de extradición. Eso también dice el anexo. Tiene que reformarse la ley. Aunque acá me dice el doctor Carlos de Tomaso, en el caso de la extradición discrepo que se requiere una ley porque lo que hace el anexo es modificar la ley de extradición aplicable a los extranjeros para que se aplique a cualquier persona, sea nacional o extranjera. Con estas modificaciones, la ley originalmente hecha para extradición de extranjeros se usará para los nacionales. Pero hay que reformar la ley. ¿Y quién reforma la ley, mi doctor? Me dice Carlos de Tomaso, visión de él interesante, que el anexo ya reforma la ley directamente. Yo creo que la Asamblea tiene que reformar la ley. Veamos qué nos dice la legislatura sobre este tema. Pero aquí también se habla de una reforma legal.
El establecimiento de judicaturas especializadas. Hay que reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y una vez que se reformen, con base en lo que plantea el anexo, una vez que la Asamblea reforme, las reformas entrarán en vigencia en el plazo de un año a partir de la publicación en el registro oficial. O sea que hasta que entre en un año, los temas de acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, seguirán siendo analizados por los jueces, por cualquier juez. Un juez de inquilinato, un juez laboral, un juez de la niñez y de la adolescencia, un juez penal, un juez civil, ¿ya? Automáticamente se convierten en jueces constitucionales y por sorteo analizan estos temas como ocurre hoy. O sea, no va a ser de un día para otro esto. Y luego tenemos las preguntas de consulta popular. El incremento de las penas para terrorismo y financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro explosivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros. Aumento de penas. Que ojo, el anexo no establece cuál es el aumento de las penas. Dice que hay que preparar un proyecto. El otro, que los privados de libertad cumplan la totalidad de la pena en el centro de rehabilitación social en los delitos detallados, para ciertos delitos detallados, a partir de esta pregunta. Que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil. Que la policía y los militares puedan utilizar las armas, municiones y explosivos incautados a los delincuentes. Estas 4 temas que acabo de decir, estas 4 reformas, tienen que ser parte de modificaciones al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué dice el anexo de cada una de estas preguntas, que es muy similar? Que publicados los resultados en el registro oficial, el presidente de la República tiene un plazo de hasta 5 días para presentar proyectos de reforma a la Asamblea Nacional, y la Asamblea tendrá un plazo de 60 días para tramitar esos proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y sobre la extinción de dominio exactamente lo mismo. Para aplicar las reformas a la ley de extinción de dominio, a través de las cuales el Estado se convierte en titular o propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, tiene que haber una reforma a la ley de extinción de dominio. El presidente presentará en el plazo de 5 días una reforma, una vez proclamados los resultados, y de allí 60 días para que la Asamblea pueda debatir y aprobar estos proyectos. ¿Ya? No es de un día para otro. Me dice Carlitos de Tomaso. Directamente dice, ha publicado el resultado, queda reformada la ley. Lo mismo dice en la pregunta de las judicaturas especializadas, que de todas maneras en el anexo está toda la normativa, pero hablamos de que se aplicará dentro de un año. Y el anexo trae las reformas a la ley, me dice Carlos. Gracias por esta explicación, estimado Carlos. Publicados los resultados, entra en vigencia las reformas que están en el anexo, no se requiere asamblea. En las de consulta popular sí debe mandar el presidente el proyecto de ley. Me dice Carlos de Tomaso, gracias por ese aporte. Pero al final del día la asamblea tiene que aprobar reformas, como acabo de mostrar. César Armando Bermeo me dice, en 2015 ya se enmendó la Constitución para dar paso a que los militares ayuden a los policías. Y claro, en la consulta popular del 2018 se bajaron esa reforma, pero hay que recordar por qué se la bajaron. Se la bajaron además porque hubo un pronunciamiento posterior de la Corte Constitucional, porque la Corte determinó que el mecanismo no era el de enmienda, sino el de reforma parcial a la Constitución, y Lazo utilizó ese camino. Pero esa reforma es verdad que ya estaba. Así que por ahí vamos. No compremos el humo que nos están vendiendo. Las reformas no se aplican de un día para otro. Esto no se aplica por arte de magia. Esto va a requerir todo un proceso. No es que programan los resultados y al día siguiente ya se puede hacer todo. Yo creo que es importante que tengamos ese entendimiento y que las autoridades puedan explicar adecuadamente para que nosotros no compremos el humo que nos están vendiendo. En lo personal, yo voy a ratificar lo que he venido diciendo desde hace rato. En lo personal. Para mí la consulta no era necesaria. Con excepción de la reforma parcial a la Constitución sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las otras 10 preguntas tranquilamente se las podía tramitar a través de la Asamblea Nacional. Yo creo que se podía pedir un pronunciamiento a la Corte Constitucional para diferir el referéndum ratificatorio de la reforma parcial, tal vez hasta las elecciones presidenciales del próximo año. Yo creo que el presidente Noboa pudo haber echado mano
de aquel entendimiento político que tenía en su momento para generar una agenda de trabajo legislativa y construir esas reformas legales. Se pudieron haber ahorrado esos 60 millones de dólares. Siempre les dije a ustedes que me pareció innecesario e inconveniente poner la pregunta de la reforma laboral, cuando el tema laboral debería ser materia de un amplio debate nacional y un consenso sobre cambios que sí, deben ser necesarios. Pero hay que quitar los fantasmas que tenemos muchos ecuatorianos respecto de la precarización laboral, implementada por malos empresarios hace algunos años, no hace 50 años, hace pocos años nomás. Por supuesto que nos fuimos al otro extremo. Hay que abrir el debate sobre los diferentes esquemas, las diferentes formas de contratación, adaptándolas al mundo moderno. Pero la salida no era una pregunta de consulta popular que está atada a la pasión y al corazón más que a la razón. No era necesario. No era necesario. Las cosas ya están dadas. Yo creo que bien se pudo haber arreglado de otra manera. Y para cerrar el comentario, don Joseph Alejandro Polanco me dice, ¿y ahora qué pasa si la Asamblea no aprueba? ¿Qué puede pasar? Carlitos de Tomaso, si sigue en sintonía, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Qué pasa si la Asamblea no aprueba? Ojo, es mandatorio. Es mandatorio que la Asamblea tiene que respetar el pronunciamiento popular, pero no tengo conocimiento de algún tipo de sanción específica si es que la Asamblea no aprueba en los plazos establecidos. La Asamblea tiene sí o sí que aprobar las reformas. Obviamente tiene la posibilidad de modificar el proyecto original que envía el presidente, pero conceptualmente la Asamblea tiene la obligación de aprobar, de tramitar y de aprobar las reformas legales que se derivan de este pronunciamiento popular. Acá también, claro, Belkis me comparte lo que dice la disposición transitoria segunda de la reforma parcial o del plazo de 200 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma parcial, que la Asamblea tiene que aprobar el marco normativo que desarrolle los parámetros, límites formales y materiales de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fantástico aporte, Belkis, lo que dice justamente la disposición transitoria a propósito de la presencia de policías y militares. Bueno, ahí les dejo para que tengan su propia valoración sobre lo que estamos conversando en esta mañana, que es la implementación de la consulta popular, que esto no es de soplar y hacer botellas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.